Cuando uno ya como que le empiezan a crujir las tripas, como que algo no... ¿Sabes qué? No me siento cómodo con esto. Por muy fácil, lindo, difícil, especial que sea, la intuición es la que manda. Y yo pienso que aquí nuestra protagonista le hizo caso a su intuición. Si algo le hace ruido, las cosas no van bien. ¿Qué te pareció, Pilar, esta historia? Yo estaba pensando como en el empoderamiento de ella para hacerse cargo del juego y jugando también, colocar los límites que necesitaba. Y lo otro que también me dejó pensando en la cabeza es como, sobre todo en los hijos de las señoras que nos están viendo en la casa, que de repente se ven enfrentados en el colegio, en la universidad, a personajes muy poderosos, muy potentes energéticamente, como lo era este hombre. Y que hay otros que de repente aparecen más inseguros, los llamados pernos, nerds, o como le quieran llamar, mientras el otro es el bacán. Y cómo el escucharse a sí mismo y el mantener coherencia con lo que uno es, de alguna manera siempre termina por salir a flote. Es como la esencia de uno. Sí, como revalidar lo que uno de verdad es y no dejarse llevar por lo que dicen los, de alguna manera, poderosos dentro del grupo. También. Exactamente. Yo creo que hay dos lecciones súper importantes que tienen que ver con este chico más tímido. Bueno, tú tienes un libro, Lecciones de seducción, sí, que es un libro precioso, como de autocuidado, muy bonito. Pero yo creo que hay un tema ahí como de cómo nos dejamos manejar por las reglas del grupo y al mismo tiempo cómo respetamos nuestra individualidad. Y en eso la intuición es súper importante, súper. Creo que hay que escucharse la guata, el corazón, lo que menos habría que escuchar es la cabeza, creo yo.